¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos con Alfredo Bagua y vamos a interactuar acerca de la comunicación, también algo acerca de la política y más que todo con un enfoque en la juventud. Así que quisiera iniciar con una primera pregunta acerca de cómo ve usted la interacción de los jóvenes con la política. ¿Los ve bastante interesados o piensa que algo ha cambiado con relación a los años pasados? Creo que buenas tardes. Primero, para este espacio, quiero agradecer por el tiempo a cada uno de ustedes y por la iniciativa que tienen. En cuanto a su inquietud, podemos partir diciendo que la sociedad es adultocéntrica. La juventud, el joven, el adolescente está excluido de la esfera pública. Lo que ha llevado es que el joven empiece a encontrar nuevos lugares, nuevos espacios para expresar su descontento contra la narrativa, contra las propuestas desde el Estado. Uno de los elementos, si podemos ubicar de carácter local, es que la nueva generación de los jóvenes tienen una conexión y tienen una dimensión política completamente diferente a la generación pasada. La juventud contemporánea es una juventud que se preocupa por los animales, se preocupa por la naturaleza. Entonces hay una cuestión política totalmente distinta a las generaciones pasadas, debido también por que ellos ya crecen en un ambiente conectado con la Internet. Entonces su vida es totalmente distinto a la de sus padres, de sus abuelos, y que vivieron en otros contextos debido a este proceso de transformación y evolución de la humanidad y de los avances tecnológicos, les ha permitido justamente crecer en un contexto totalmente diferente. Sin embargo, la matriz sobre la cual se asienta su vida, sus emociones, sigue siendo adultocéntrica. Entonces, ese sistema matriz que está marcando, determinando la vida de estas personas, lo que va a llevar es justamente a que cada uno de sus decisiones que tomen no son de maneras aisladas, sino más bien están conectadas a esas dimensiones señaladas, el mundo de los animales, el mundo de la naturaleza y también en sus derechos. Uno de los ejemplos más cercanos es lo que pasó en Nepal. La generación Z lo que hace es eh, responder al poder. Cuando el poder quita uno de sus derechos, que para ellos es un derecho el acceso a Internet. ¿Por qué? Porque ellos crecieron con Internet. Entonces, al crecer con Internet, ellos ven cómo ese derecho no puede ser quitado. Entonces ahí vemos una nueva característica de la juventud, en este caso, ubicando como ejemplo a la generación Z, esta generación que va a establecer un primer hito que es paradigmático, que necesita ser analizado, es cómo la persona que reemplaza al poder que fue derrocado es una persona elegida por un mensaje de texto. Entonces estamos viviendo un nuevo momento y la clase dominante va a encontrar esos elementos de la generación Z como elementos para reconfigurar su discurso de dominación, como lo que pasó en México, pero no logró trascender como ocurrió en Nepal. Entonces, la juventud sigue siendo esa parte, como dice en griego, el dunamis, el poder, ese poder que puede transformar y que la clase dominante sabe en qué momento activar. La clase dominante sabe cómo eh, topar las partes sensibles de los jóvenes y que eso se active, ¿no? Y creo que en el caso de Ecuador, la generación Z tiene matices distintos, marcados por la desigualdad social. Entonces, esta desigualdad social está en términos de clase, raza, etnias, desde el concepto de la interseccionalidad, en donde los sujetos viven de diferente forma las diversas formas de exclusión. Hay una multiplicidad de signos de pobreza, de exclusión, de clasismo, que son distintos para cada grupo de joven. No puedo explicar de la misma forma la pobreza de un joven de Durán comparado con un joven de Achupayas, de Huamote, de la UCI,
comparado con un joven de Guayabamba, de San Borondón. Entonces, muchas veces caemos justamente en la idea de homogeneizar, es que todos los jóvenes no les interesa la política. Al contrario, ellos están interesados, ellos demuestran justamente en la votación. Veamos la votación por el Yasuní, por el Chocoandino, son votaciones de población joven, porque Ecuador tiene una población eminentemente que va a las urnas de ese corte, con esa etiqueta de joven, y también hay que tomar en cuenta el que está gobernando en su momento fue posicionado con la idea de que es joven y que el joven va a dar un giro sustancial a las políticas, a que el Estado esté mejor representado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es la cara opuesta de su antecesor. Lazo es una persona adulto y el Noboa es el joven, ¿no? Entonces, los medios de comunicación han sido capaces de construir un imaginario favorable para el uno y para el otro para el en su momento candidato y que llegó a ser presidente Lazo, construyeron la narrativa de que él deja su comodidad para servir al pueblo. Después, los medios de comunicación construyen la narrativa de que el país necesita a alguien que sea joven y necesitamos dar oportunidad al joven. Y la gente dice, sí, cierto, necesitamos un joven en el poder. Es un joven que tiene todos los ideales, digamos, desde la cuestión de la fisonomía, de su origen de clase, por ejemplo, va marcando y va determinando. Es casi como intentar construir en la sociedad la imagen de la aspiración de que todos, algún momento, queremos ser similares o transitar por ese camino del empresario exitoso que encarna el que gobierna este momento, ¿no? Entonces ahí vemos elementos para conversar. He puesto varios puntos para que podamos ir tejiendo ideas en el sentido de pensar al joven no como alguien despolitizado, alguien que no le interesa la política, más bien es alguien que está interesado, pero no es a la política clásica como nosotros muchas veces concebimos. Es decir, la política partidista, la política que no, ellos tienen otra dinámica que está en las redes sociales. En relación a los medios de comunicación, sabemos que son una fuente de poder, ¿no? En la sociedad en general. Entonces, hoy en día abundan bastante lo que son las redes sociales y tenemos información tanto verídica como falsa. Muchas veces solo absorbemos información, pero no analizamos, que es algo muy importante, porque hay que aprender, ¿no? A tener distintos puntos de vista, no solo quedarnos con una información, sino aprender a contrastar. Entonces aquí, ¿cómo se fomentaría el análisis crítico? En cuanto al desarrollo del análisis crítico, el punto primordial es la educación, el acceso a la educación. Hay que partir por el acceso a la educación. Segundo, hay que ir a un segundo momento de la educación que es una alfabetización mediática de la sociedad en general. ¿Y quienes pueden liderar en ese proceso son los jóvenes? O sea, creo que hay que dar el lugar a ellos en este proceso de que las personas adultos mayores accedan a las TICs, a la red y todo lo que permite acceder la red. ¿Por qué? Porque sus antecesores no tuvieron el privilegio que hace un momento señalábamos, de manera de contexto, ¿no? Entonces, ellos requieren que alguien les enseñe, y qué mejor el que esté en casa le puede enseñar al papá, a la mamá, a comprender cómo es la dinámica del algoritmo, la dinámica del hashtag, em, qué pasa cuando usted pone en la lupa una palabra, qué ocurre y a partir de ese momento, qué pasa con el proceso de interacción, por qué razón está viendo solo unos videos y no está viendo otros videos. Entonces, todo eso, intentar explicar desde el conocimiento y lenguaje de los jóvenes es un punto primordial y básico. Em, Al señalar en tercer lugar, no quiere decir que esto es menos importante, es el Estado haciendo su rol de planificador, un rol que diseña, que imagina un Estado-nación en el que
ingresen todos los grupos etarios y sociales, ¿no? Sin menoscabar, sin ubicar como por separado aquellas personas que son distintos por su forma de pensar, más bien que sean interconectados a través de una sola causa que es superar el ámbito de la desinformación. Si bien pongo en tercer lugar al Estado, es el garante, por un lado; por otro lado, es el que debe desplegar todas las posibilidades posibles. ¿Para qué? Para que la sociedad tenga acceso a la información y comunicación, y que aprenda a hacer fact-checking, es decir, periodismo de verificación. Aquí ingresa las iniciativas de chequeando, si mal no recuerdo ese nombre; también está Lupa Media, Verifica, que son periodismos de verificación, aquellos que verifican la información que emite el funcionario público, el alcalde, el prefecto, el concejal, el propio presidente de la República. Ese discurso que emiten, eso se transforma como el discurso a analizar por un periodismo de verificación. Saber si es verídico o no es verídico, eso ayuda en gran medida para que la gente tenga una opinión acerca de la realidad, de modo que esté más cercano a lo que sí está pasando, no a una realidad alterada por los medios de comunicación, al segmentar, al poner en segundo plano los temas más importantes y hablar de otros temas que tienen su valor, pero no como los otros. Por ejemplo, en el Ecuador ha ocurrido ubicar en segundo plano el caso de los cuatro niños de las Malvinas, por ejemplo. Este es un claro ejemplo de cómo los medios de comunicación hacen una suerte de jerarquización en términos de temas, con qué frecuencia vamos a hablar de ese tema. En cambio, si hablamos desde los medios de comunicación, esos mismos medios de comunicación promueven y sobre todo apalancan la narrativa de la clase dominante, ¿no? Entonces, ¿cómo apalancan? Con titulares, con editoriales, con fotografías, con reportajes. Es el poder de los medios de comunicación para modular la imagen, el pensamiento que tiene la gente del presidente, de los ministros y todo eso, ¿no? Algo que he visto, bueno, por medio de lecturas y demás, es esta herramienta de poder, ¿no? Que se usa en los medios. Una herramienta bastante principal es fomentar el miedo. Como vemos, más que todo en la televisión, se suele contar bastante temas de violencia, de orden de crimen y demás. Entonces, de esta manera, influencia en la población, en este caso en el contexto ecuatoriano que se está viviendo hoy en día. ¿Cómo, o sea, cómo uno debería como actuar frente a esto, ¿no? Y no dejarse influenciar tan fácilmente por lo que nos dicen los medios? Se conecta con lo que decía hace un momento de la alfabetización mediática. Aquí sería un aprendizaje de cómo aprender a deconstruir, a empezar a abrir las capas que tiene un discurso. No sé si usted ha pelado una cebolla, y esta tiene capas, ¿no? Tiene capas, una capa que está por encima, que es la que cubre todo, es la que botamos. Y así deberíamos empezar a aprender a hacer con la información que escuchamos, que leemos o vemos en el momento de hacer scroll en el teléfono, va apareciendo, y entonces es justamente hacer esa tarea, y el ciudadano puede hacerlo. Pero ¿cómo puedo hacer eso si no puedo definir, si puedo diferenciar qué es verdad, qué es mentira? Entonces de aquí aparece otra vez los jóvenes ayudando a la gente a decir, mira, esto se hace así. Y aquí aparece la iniciativa de Lupa Media, que te enseña cómo tú puedes verificar una imagen, una fotografía, si es real o no es verídica, sino más bien es hecha por inteligencia artificial. Entonces ellos te dan herramientas, y en la red existe herramientas que uno puede acceder, cómo identificar lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Entonces, no solo ha utilizado el miedo, sino también el odio como otro elemento de dominación. Agamben habla de que el dispositivo puede ser una palabra, una emoción, cualquier elemento para sembrar en la sociedad un modo de dominación.
Y creo que el miedo y el odio son dos dispositivos que han explotado, han explorado de maneras diversas en los últimos tres gobiernos en el Ecuador y en el mundo, ni que se diga, como el, eh, el imperio ha impuesto su agenda sobre los pequeños y medianos, si se puede llamar, los países de Sudamérica, ¿no? Entonces, ahí tienes la posibilidad. Y cuando tienes esa posibilidad de conocer cómo verificar una fotografía, un texto, si dijo o no dijo, entonces tienes herramientas. Y al tener herramientas vas a decir, a ver, este discurso de odio, este discurso es de racista, este discurso es divisionista, entonces este discurso no sigo y allí has dado una acción que es cortar la viralidad de esos discursos de odio, de miedo que han sembrado en los últimos tiempos el poder a través de medios de comunicación, también a personas que son influencers, todos ellos, para que aparezcan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los cuatro niños de las Malvinas, un periodista deportivo dando su punto de vista, pero tenía todo un tinte de carácter político, construyendo y sobre todo situando a que estas personas que fueron desvividas tenían una condición de ladrones, ¿no? Entonces, ahí se asocia la frase que domina en Ecuador, en cualquier parte, es contra los afros, contra los indígenas, y es una forma de desplegar el poder desde la narrativa, desde lo cotidiano de la clase dominante sobre las poblaciones subalternizadas. Si hablamos de que los medios son las principales fuentes de información, ¿por qué normalmente no se suele ver la cantidad de muertes que hay en día a día? Sí es verdad que reflejan el miedo, pero tampoco reflejan todas las muertes que han habido en los últimos meses, por ejemplo, en el paro nacional. Uno suele enterarse más que todo por medios comunitarios. ¿Por qué no lo reflejan si también es una verdad que está viviendo el pueblo ecuatoriano? Creo que aquí ingresa la noción de fragmentación que habla Bourdieu en el texto sobre la televisión. Entonces, ¿qué hace Bourdieu? Es decir, que los medios, en este caso la televisión, fragmentan la realidad. Es decir, de lo que está este momento ante tus ojos, no es la realidad total, es un fragmento nomás que fue decidido por alguien. Y ese alguien tiene una postura ideológica, tiene una condición de carácter socioeconómica, cultural, que atraviesa su editorial, su noticia, su reportaje, su análisis incluso. Entonces, los medios de comunicación hoy por hoy lo que han hecho es una suerte de administrar la verdad, qué se oculta, qué no se oculta, qué aparece y qué no aparece. Entonces, hace falta hoy por hoy un estudio que sea bien, digamos, juicioso en el sentido de comparar cómo los medios de comunicación de la época del correísmo y mucho más antes han sido y han tenido vínculos de forma no tan abiertas con la clase dominante, con los dueños de los medios de comunicación. No de manera gratuita, el presidente Moreno pone el reemplazo de la vicepresidenta, de la señora Vicuña, a Otto Sonnenhöser. O sea, no es gratuito. Otto Sonnenhöser representa al mundo de la radio privada. Tampoco es gratuito que el, personaje más cercano de Guillermo Lazo era alguien que tenía el mando de Teleamazonas. Entonces ahí estamos viendo de que el poder sabe que hay que conectar con los medios de comunicación para dominar. Entonces, en ese proceso de dominación tienes que priorizar los temas que a ti te interesan, los temas que son parte de justamente desplegar tu proyecto político de dominación. Porque si todo el mundo supiera, es decir, si todo el mundo conociera, mejor dicho, es que cada una de las personas llega a conocer la verdad de la muerte de Jaime Roldós, de los hermanos Restrepo, de la dolarización, si la sociedad ecuatoriana lo logre conocer en realidad qué mismo pasó, pues ahí la gente tendría otra perspectiva.
Y creo que eso es un aspecto que hay que ponderar con sus limitaciones que hizo el gobierno de Correa, por ejemplo. Mostrar a la gente de cómo los medios alteraban la realidad. Y la gente empezó a desconfiar de de estos medios, ¿no? Entonces, y eso ha sido un golpe que hasta el momento no se han levantado los medios de comunicación porque siempre tiene un halo de sospecha. Entonces eso, Estefi. ¿Y considera que aún se mantienen los medios de una manera imparcial o cree que ha cambiado de alguna manera? Bueno, conectando con la pregunta anterior, a ver. Si los medios de comunicación hegemónicos te fragmentan la realidad, ¿qué hacen los medios alternativos? Es la pregunta que surge aquí. Los medios alternativos procuran poner una narrativa en la disputa del campo político, de la esfera pública. Entonces ellos aparecen de una forma totalmente distinta, irrumpiendo, ¿no? Y cuando hace un momento hablábamos de la generación Z, en el Ecuador hubo un fenómeno no tan visible, pero digamos que está construyéndose de modo lento, que son los indígenas urbanos que transmitieron a través de TikTok toda la represión estatal en Otavalo, por ejemplo, en Imbabura. Entonces ahí tienes un elemento de cómo puedes superar el cerco mediático, cómo tú puedes hacer una contranarrativa que está ocurriendo. Puedes hacer de cómo está la atención al público, puedes ir, puedes hacer un blog. Entonces ahí estás situando todos los elementos con los cuales tú puedes conectar con las nuevas audiencias, con las nuevas formas de este proceso de interacción, ¿no? Entonces, la verdad se disputa. La verdad está en disputa, no está definida. La verdad se disputa, se tiene que disputar y para eso tienes que preparar a una generación, para eso necesitas tener procesos de capacitación, de edición, de videos, de cómo hacer un guión, todo eso en las clases populares, en las comunidades, en las barriadas. ¿Para qué? Para que cuando llegue alguna circunstancia que afecte su vida, ellos puedan hacer un video, ellos puedan hacer una narrativa y que eso les permita aparecer en la esfera pública. Entonces, creo que va por ahí la posibilidad de pensar de que tú puedes hacer una disputa no solo a las fake news, sino también a la desinformación y a estos modos de dominación mezclados por el odio, mezclados por el miedo también, porque muchas veces las personas tienen muchas cosas que decir, pero el miedo al que dirán se mezcla con el miedo al poder. ¿Por qué? Los 12 de Otavalo no es una acción aislada, sino más bien es empezar un nuevo momento de la historia ecuatoriana que no le leyeron los derechos. Asumamos que le leyeron los derechos, pero ¿cuál es la orden con la cual le están reteniendo a estas personas? No existe ninguna cuestión que digan tienen que ser ubicados en las cárceles de mayor seguridad y todo eso, ¿no? Entonces, eh, son muchas preguntas que quedan ahí, que necesitan análisis, que necesitan reflexión. ¿Por qué? Asumimos que los jóvenes no son interesados en la política, asumimos que ellos no se movilizan, pero en los que estaban en 12 de Otavalo son personas entre adultos y jóvenes. Entonces hay una cuestión generacional que va conectándose y que va dando vida a esta disputa por el poder, utilizando los medios que tienen a su alcance, ¿no? Que es distinto una cuenta de medio millón de seguidores comparado con una cuenta de 10 seguidores. ¿Quién tiene mayor posibilidad de que ingresen al live un ratito y comenten? El de que tiene más. Entonces, la lucha es desigual. Sin embargo, hay que seguir. Tal vez un último mensaje o una conclusión acerca de todos los temas abordados el día de hoy. Como cierre diría que la educación es la garantía de la movilidad social de las clases dominadas. Para hacer la disputa simbólica hay que educar la mente, hay que educar las ideas, ir perfeccionando, puliendo. Digo educar en el sentido de que a veces nosotros tenemos muchas ideas, necesitamos ordenar de manera lógica.
educarlas para que vayan saliendo paso a paso, poco a poco, hasta lograr hacer una transformación silenciosa desde adentro hacia afuera. Sí, creo que eso es lo que hace falta. Segundo, tengo esa educación, comparte con otros, ayúdele a otro que tú ya dominas. Tercero, lo que haría, sean genuinos, hagan las cosas de modo genuino. ¿Por qué? Porque hoy por hoy necesitamos del valor de la transparencia, ¿no? Como un elemento clave para articular la vida cotidiana. Cuarto, no olvidemos, han dado la vida para que nosotros tengamos la escuela, el colegio y si te permiten estudiar la universidad, pues agradezca y estudie. Recompénseles o devuélvanles eso a sus padres con buenas notas. Eso es lo que puedo decir. Listo, Alfredo, muchísimas gracias por la participación y por el tiempo. Esperemos tenga en otra ocasión la oportunidad de participar en estos espacios. Muchas gracias. Gracias a ustedes y felicitaciones por la iniciativa. Éxitos, les auguro lo mejor de lo mejor, esos augurios de carácter de, de por dos, como es el lenguaje de los jóvenes, por dos, todo por dos, en el sentido de salud, vida, familia y todo lo demás, que avancen con sus estudios, con sus sueños y que nos encontremos en una próxima. Chao, chao. Hasta luego.